Maha Mogayana, el maestro de los poderes psíquicos. Es en Kolita, una pequeña ciudad cerca de Rajagaha, capital del reino de Magadha, en donde nació el que sería el segundo discípulo principal del Buda. Los padres llamaron al niño el nombre de su ciudad, Kolita. Ellos pertenecían a una de las ilustres familias clanes de brahmanes de la época, los Mogayana, que pretendían descender en línea directa del antiguo profeta védico Mudgala. La ciudad, exclusivamente poblada por brahmanes, era extremadamente conservadora sobre los planes religiosos y sociales. El padre de Kolita era originario de la familia más conocida, de donde venía habitualmente el jefe de su ciudad. Su pertenencia a una casta tan elevada y a la familia más respetada del lugar hacía de él un pequeño rey. Esto hizo que Kolita creciera rodeado de riquezas y honores. Esas circunstancias favorables lo alejaron del contacto directo con las vicisitudes de la existencia. Fue educado en la tradición brahmánica, que cree en la realidad de una vida después de la muerte y la ley del karma y sus frutos. Estas creencias impregnaban la vida cotidiana de los brahmanes y determinaban la forma y el contenido de sus rituales, que gobernaban todos los aspectos de su existencia. La familia de Kolita tenía una relación de amistad con otra familia de brahmanes de un pueblo cercano. El mismo día que nació Kolita, un niño también nació en esa familia. Le llamaron Upatisha. Los niños se volvieron rápidamente amigos y muy pronto fueron inseparables. Todo lo que hacían, lo hacían los dos juntos, jugar o estudiar, divertirse o trabajar. En cada circunstancia se veía los dos jóvenes juntos. Esta amistad inquebrantable duraría hasta el final de sus vidas. Tenían un temperamento muy diferente. Upatisha era aventurero, audaz, emprendedor, mientras que Kolita tenía tendencia a conservar, cultivar y enriquecer lo que había adquirido. Su situación familiar tampoco era la misma. Kolita era hijo único. Upatisha tenía 3 hermanos y hermanas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ellos no discutieron jamás. Siempre se llevaron bien. Se manifestaban el uno hacia el otro una lealtad inquebrantable y una dedicación mutua. Su amistad era muy importante para los dos adolescentes y llenaba su vida cotidiana hasta tal punto que el sexo opuesto les interesaba poco. Sin embargo, como otros jóvenes de su rango, brahmanes ricos y de rango elevado, ellos se dejaron llevar por su juventud. Cada uno de ellos estaba a la cabeza de un grupo importante de amigos con los cuales jugaban y hacían ejercicios. Para acercarse al río, los compañeros de Kolita iban a caballo y los de Upatisha llegaban en palanquines. Cada año se celebraba en Rajagaha una fiesta pública grandiosa, la fiesta de lo alto de la colina, en donde se celebraban juegos y diversiones. Los dos amigos que esperaban esta fiesta con impaciencia reservaron lugares desde donde podían mirar el espectáculo, una mezcla de comedias populares y diversiones. El primer día de festejos, el espectáculo los cautiva totalmente.
Reían con los demás y se divertían. Les gustó tanto que al día siguiente volvieron y asistieron a todas las representaciones. Sin embargo, de manera inexplicable, lejos de disfrutar del espectáculo, les deja un profundo sentimiento de insatisfacción. Sin embargo, reservaron asientos para el tercer día, pues habían anunciado un programa nuevo. Esa noche, pensamientos extraños torturaban sus corazones y les sacaron el sueño. Sin poder dormir, Colita no paraba de preguntarse: ¿de qué valen todas estas nimiedades? ¿Hay algo aquí que verdaderamente valga la pena ser visto? ¿Qué beneficios pueden resultar de una vida consagrada al placer y la búsqueda del placer? En pocos años, esos actores ya serán débiles ancianos. Ellos dejarán esta vida y continuarán su transmigración a través del ciclo de las existencias, empujados por el deseo, y con nosotros ocurrirá lo mismo. Estos actores no son capaces de resolver el problema de la existencia. ¿Cómo podrían ellos ayudarnos? Sería mejor para nosotros buscar el camino de la liberación en vez de perder el tiempo en fiestas. Upatissa tampoco había dormido. Atormentado por pensamientos similares, reflexionaba en el hecho de que los mitos y las leyendas de antaño, representadas en estos espectáculos, presuponían la realidad del Renacimiento y que los chistes y payasadas incluidas escondían esta realidad y te llevaban a pensar que debemos consagrarnos solo a esta vida presente, y eso es disimular artificialmente la verdad por falsos pretextos y vanas ilusiones. A la mañana siguiente, cuando cada uno de ellos se instalaba en su lugar, Colita dijo a su amigo: ¿Qué te ocurre? ¿No estás contento como siempre? ¿Tienes alguna preocupación? La noche pasada, le respondió Upatissa, mientras estaba tumbado, no paraba de preguntarme para qué nos sirven todos estos placeres visuales y auditivos. Son totalmente inútiles. ¿No deberíamos buscar la manera de liberarnos de esta ley abrumadora de la impermanencia, liberarnos de los espejismos fugaces de la vida que nos seducen y nos dejan vacíos? Pero tú también, querido Colita, pareces malhumorado esta mañana. Yo he tenido exactamente los mismos pensamientos, dijo él. ¿Por qué participar más tiempo en este espectáculo profano inútil? Nosotros deberíamos buscar el camino de la liberación. Escuchando a su amigo formular precisamente el mismo deseo que él, Upatissa dice alegremente: ¡qué buen pensamiento hemos tenido los dos, de manera independiente! Hemos desperdiciado nuestro tiempo en frivolidades inútiles. Pero si buscamos de manera seria una enseñanza sobre la liberación, debemos abandonar hogar y bienes para partir como vagabundos sin hogar, libres de las ataduras del mundo y de los sentidos, elevándonos por encima de ellos como dos pájaros volando. De esa manera, los dos amigos decidieron entrar en la vida ascética, mendigos sin domicilio, errando por los caminos de la India, como aún podemos encontrar hoy en día, buscando un maestro espiritual, un gurú capaz de guiarlos hacia el saber liberador de la iluminación.
Cuando les hablaron a sus amigos de esta decisión, esos jóvenes se sintieron tan profundamente impresionados que la mayor parte decidieron partir con ellos en su búsqueda espiritual. De esta manera, dijeron adiós a su familia, sacaron el cordón brahmánico sagrado, se cortaron la barba y el cabello y vistieron el traje color azafrán pálido de los religiosos errantes. Rechazando todos los signos distintivos y los privilegios de su casta, entraron en la sociedad sin clases de los ascetas. El deambular y la búsqueda espiritual. Más o menos en el momento en que el príncipe Siddhartha, el futuro Buda, se casaba, comprometiéndose así, al menos por el momento, más profundamente en la vida profana, los dos amigos, Kolita y Upatissa, dejaron atrás su hogar y se lanzaron a la difícil búsqueda de la paz interior. Con su séquito comenzaron a formarse bajo la dirección de un maestro espiritual, exactamente como lo hizo más tarde el Bodhisattva. En esa época, la India del Norte desbordaba de maestros espirituales y filósofos, con opiniones que iban de lo demoníaco a lo divino. Algunos enseñaban el amoralismo, otros el fatalismo, otros el materialismo. Sin embargo, los dos amigos se dieron cuenta enseguida de la inconsistencia de esas enseñanzas y no se sintieron atraídos por ellas. Sin embargo, un maestro de Raja Gaha les gustó. Se llamaba Sanjaya. Según la tradición, se trataba de Sanjaya Vela-Taputta, citado en el canon Pali como uno de los 6 maestros no budistas. Sanjaya les confiere la ordenación al grupo de amigos, lo que acrecentó considerablemente su reputación. Los textos no nos detallan la enseñanza de Sanjaya, pero muchas indicaciones breves permiten reconstituir brevemente lo esencial de su doctrina. Al contrario que los demás ascetas que daban enseñanzas que proferían en términos categóricos afirmaciones dogmáticas sobre varios temas, Sanjaya mantenía un escepticismo riguroso sobre los problemas existenciales profundos debatidos por los filósofos de la época. Él aplicaba este escepticismo a las principales preguntas que perturbaban a sus contemporáneos filósofos. ¿Existe otro mundo más allá de este mundo visible? Después de la muerte del cuerpo físico, aparecemos en el mundo del más allá por un nacimiento puramente mental, por medio de un nacimiento espontáneo. Las buenas y las malas acciones que hemos realizado durante esta existencia conllevan buenos y malos frutos en la vida siguiente. ¿Qué es de un Tathagata, un ser perfecto, después de la muerte? ¿Cómo concebir y describir su estado después de la muerte? Los filósofos indios de esa época, planteando estas preguntas, estimaban que 4 respuestas diferentes eran posibles: afirmación, negación, afirmación y negación parciales y ni afirmación ni negación. Pero Sanjaya enseñaba que ninguna de ellas resolvía verdaderamente el problema expuesto. Cada respuesta contenía contradicciones o antinomías insolubles. Deberíamos abstenernos, según él, de toda opinión sobre esas preguntas. Remarcaremos aquí que, de los 4 grupos de antinomias que aparecen a menudo en las escrituras Pali, solo el 4º es idéntico a los problemas de Sanjaya, esto es,
ese que concierne el estado post-mortem del Buda. Mientras que los otros maestros ascetas defendían siempre una de las 4 respuestas: sí, no, sí y no, ni sí ni no. Sanjaya no defendía ninguna de ellas. Él evitaba particularmente cualquier compromiso dogmático personal sobre esas tesis imposibles de probar, emitidas, por ejemplo, por la ciencia popular de esa época, refutando la existencia del mundo del más allá, del cuerpo espiritual, astral, de la ley del karma y de la vida después de la muerte. En eso, él se diferenciaba claramente de materialismos de su época. Él profesaba más bien que dada la naturaleza indisoluble de esas teorías, se debería adoptar sobre eso una posición neutra e imparcial, sin tolerar la más mínima inclinación hacia la aprobación o desaprobación de ninguna de ellas, ni de sus consecuencias. Nosotros podemos ver aquí que él se afirmaba agnóstico, intentando elaborar un escepticismo coherente fundado sobre la identificación de las tensiones dialécticas inherentes al pensamiento especulativo. En el Samajñana-pala Sutra, el rey de Magadha, Ajatasattu, cuenta al Buda la charla que tuvo con el asceta Sanjaya. Eso nos ofrece un acercamiento a su posición filosófica. Yo fui un día a ver a Sanjaya, del clan de los Velata, y le pregunté: Maestro, ¿puedes afirmar un fruto inmediato, visible en este mundo de la vida de ermita? Así yo pregunté, y Sanjaya me respondió: si me preguntas sobre la existencia de otro mundo, si yo pensase que existe uno, lo diría, pero yo no lo digo, y yo no pienso que él sea así o de esa otra manera. Y yo no pienso que sea diferente, y yo no niego tampoco su existencia, y yo no digo de ese otro mundo que sea existente o no existente. Y si me preguntas si seres renacen espontáneamente o si existe un fruto, un resultado de las acciones buenas o malas, o si un Tathagata tiene o no tiene una existencia después de la muerte, a cada una de esas preguntas yo te responderé igual. Así, Señor, cuando fue interrogado sobre el fruto inmediato y la ventaja de una vida de retiro, Sanjaya, del clan de los Velata, muestra su manera de tergiversar. Inicialmente, Kolita y Upatissa percibieron en la filosofía de Sanjaya algo más que una evasión. No habiendo encontrado un maestro mejor, probablemente seducidos por su aparente ausencia de dogmatismo y su fluidez dialéctica. Sin embargo, ellos comprendieron muy rápidamente que, evidentemente, Sanjaya no podía ofrecerles lo que ellos buscaban, el remedio para la enfermedad del sufrimiento universal. Podemos imaginar que las huellas psíquicas dejadas por sus existencias anteriores les daban la intuición de que existía otro mundo, entidades de naturaleza mentales, divinidades y una retribución moral de los actos. Desde ese punto de vista, su comprensión era superior a la de su escéptico maestro.
Entonces los dos amigos un día preguntaron a Sanjaya si no tenía otras enseñanzas más avanzadas que las que ellos ya habían recibido de él. Entonces él le respondió: «Eso es todo, ya conocéis la totalidad de mi enseñanza». Esta respuesta los anima a partir y a continuar su búsqueda. Después de todo, ellos no habían abandonado a su familia por apego a los debates agnósticos fútiles e interminables, sino para encontrar un camino hacia la liberación definitiva del sufrimiento. De esa manera, por la segunda vez, volvieron a la vida de vagabundos buscadores de la verdad. Ellos recorrieron la India durante varios años, del norte al sur, del este al oeste. Soportaron el polvo del camino y la calor asfixiante, la lluvia y el viento, animados por los pensamientos que agitan profundamente el alma india. Yo soy una víctima del nacimiento, vejez y muerte, de la pena, del sufrimiento, de los lamentos, de la aflicción y de la desesperación. Soy la víctima del sufrimiento, presa del sufrimiento. Ciertamente es posible descubrir el fin de esta multitud de sufrimientos. Ellos se encontraron en su camino a muchos ascetas y brahmanes reputados por su sabiduría excepcional. Tuvieron debates con ellos sobre el mundo y Dios, el paraíso y el infierno, sobre el sentido de la vida y el camino hacia la salvación. Pero su mente inteligente y crítica, agudizada por el escepticismo de Sanjaya, les hacía comprender muy rápido la estupidez de todas las afirmaciones y la ignorancia erudita de esos filósofos. Ninguno de esos maestros podía responder a sus preguntas profundas, mientras que los dos amigos podían perfectamente responder cuando se les interrogaba. Los textos no nos dicen quiénes fueron sus otros maestros. Sería raro que estos dos buscadores de la verdad no hubiesen encontrado místicos y sabios como Babari, un profeta con una poderosa capacidad meditativa, o Alara Kalama y Udaka Ramaputa, los dos maestros de la infinidad sin forma, con los cuales el Bodhisattva había estudiado. Sin embargo, según sus biografías, es seguro que antes de encontrar al Buda, los dos amigos no habían encontrado el indicio de un camino que condujese a la experiencia trascendente de la liberación. ¿Cuáles han podido ser las razones? En la época del Buda, los buscadores espirituales perseguían uno de los dos objetivos siguientes: obtener la paz interior y la serenidad gracias a la meditación profunda, o adquirir una visión clara del sentido último de la existencia. Los que buscaban comprender la naturaleza de la existencia procedían habitualmente por especulaciones intelectuales y solían tratar con desprecio el camino de la absorción meditativa. Y al contrario, los que habían realizado la paz interior por medio de la meditación se contentaban, la mayoría de ellos, con este logro y lo tomaban como el máximo logro. No siendo guiados por un Buda, no se les venía a la mente la idea de que esta paz meditativa, tan serena y sublime, aún pertenecía al terreno temporal y, por lo tanto, actuaba como una fuerza de elaboración kármica en el seno del ciclo de las existencias.
Los logros debidos a su meditación les aportaban un renacimiento feliz en uno de los mundos de Brahma, en donde la duración de la vida es muchísimo más larga que en el mundo de los sentidos. Sin embargo, incluso esta fuerza kármica se agotaría y seguiría un renacimiento en un mundo u otro, dejando a los meditantes en la misma prisión samsárica de antes. Esto tuvo que producirse a menudo en las vidas eremitas anteriores del Bodhisattva y también de Kolita y Upatisha. Este es un aspecto de la miseria existencial, de la ignorancia que nos encarcela. Como los místicos, nos instalamos delante de la puerta de entrada, que creemos que es el verdadero hogar de felicidad y de paz. O, como los pensadores especulativos, lo apartamos rápidamente para perdernos en el laberinto del intelecto. Sin tener el más mínimo recuerdo de las experiencias jánicas de sus vidas anteriores, los dos amigos tenían la intuición de que la felicidad meditativa y sus recompensas no eran el objetivo último, sino solo un alivio temporal en el ciclo perpetuo del sufrimiento. También su búsqueda estaba centrada principalmente en ver claramente el encadenamiento de las existencias, a comprender cómo se crea y se mantiene el samsara. En una época en la que hubiese aparecido un Buda, su búsqueda hubiese sido tan vana como la obtención, el disfrute y la pérdida una y otra vez del samadhi. Era, sin duda, un impulso interior indefinido lo que les impedía parar mientras no hubiesen encontrado la iluminación. Si el Bodhisattva, el futuro Buda, descubrió cómo unir la absorción meditativa a la visión penetrante solo cuando su propia búsqueda espiritual lo condujo a un callejón sin salida, no podemos esperar que los dos amigos encontrasen ellos solos la llave sutil de la liberación de la mente. Ellos no tenían ni la profunda experiencia de la meditación, ni el desarrollo psíquico independiente y vasto de un Buda. La búsqueda de los dos amigos para encontrar la verdad era como girar en redondo, y solo finalizaría cuando su honestidad absoluta y su sed insaciable de la verdad los hubiese conducido a los pies del iluminado. El descubrimiento del Dharma. Sin conocer nada del Buda, los dos amigos renunciaron a su vida de vagabundos y volvieron a su país natal, a Magadha. Ellos tenían unos 40 años. A pesar de todas sus decepciones, no habían perdido la esperanza. Habiendo acordado que el primero que encontrase un camino original hacia la no muerte avisaría rápidamente al otro, continuaron su búsqueda cada uno por su lado, doblando así sus posibilidades de encontrar un maestro espiritual cualificado. Poco tiempo después, el Buda había puesto en movimiento la rueda del Dharma en Benares, y después del primer retiro de la estación de lluvias, había enviado un primer grupo de discípulos, 60 arhats, a proclamar el Dharma para el beneficio y la felicidad del mundo. Él mismo, habiendo viajado hasta Rajagaha, en donde el rey de Magadha se convirtió pronto en su discípulo y le ofreció el monasterio del Parque de Bambúes, el Buda vivía ahí cuando Kolita y Upatisha volvieron a Rajagaha, en donde les ofrecieron hospedaje en casa de Sanjaya. Un día, Upatisha fue al pueblo mientras que Kolita permanecía en su residencia. Cuando vio regresar a su amigo, por la tarde, Kolita se sorprendió al ver el cambio en su apariencia.
Nunca antes lo había visto con ese esplendor. Todo su ser parecía transformado y su rostro estaba radiante con un brillo sublime. Impaciente, Colita le pregunta: «Tu rostro es tan sereno, querido amigo, y tienes la tez tan brillante y tan clara. ¿Has encontrado el camino hacia la no muerte?» «Así es, amigo, la no muerte ha sido encontrada», respondió Upatisha, contándole lo que le había sucedido. En el pueblo había visto un monje con un comportamiento que lo había impresionado y él se convenció de que estaba en presencia de un arhat, o de alguien muy avanzado sobre el camino de arhat. Se acercó a él y le habló. El monje, que se llamaba Asaji, se presentó como un discípulo de la secta Gotama, del clan de los Sakya, y él le llamaba el Iluminado. Cuando Upatisha le rogó que le expusiera la doctrina de su maestro, Asaji había modestamente respondido que él solo era un principiante y no podía explicarlo en detalle, pero que él podía hacerlo de manera resumida. Upatisha le aseguró que eso sería suficiente. Entonces Asaji recitó una breve estrofa que resumía los puntos principales, estrofa que se volvería célebre en los siglos y milenios venideros, por todas partes por donde se extendería la enseñanza del Buda. De las cosas que surgen de una causa, el Tathagata ha explicado la causa y también cuál es su cesación. Esa es la doctrina del gran renunciante. En el momento mismo en que Asaji recita estos versos, se eleva en Upatisha la visión pura y sin mancha del Dharma. Todo lo que tiene la naturaleza de aparecer tiene la naturaleza de desaparecer. Y fue exactamente igual para Colita cuando Upatisha le repite esta estrofa. Estas experiencias de certeza repentina pueden fascinarnos y desconcertarnos, sobre todo cuando ellas aparecen a causa de palabras oscuras y enigmáticas. El poder que tiene el Dharma de iniciar la realización de la verdad última es proporcional a la receptividad y la sinceridad del discípulo. Se ha entrenado mucho tiempo en la contemplación y el renunciamiento, ha reflexionado profundamente sobre la impermanencia y lo imperecedero y está preparado para abandonar todas las cosas por amor hacia la liberación definitiva. Ese era el caso de Upatisha y Colita. Una estrofa concisa de 4 versos puede revelar más verdad que volúmenes de presentaciones sistemáticas. Habiéndose consagrado exclusivamente a la búsqueda de la libertad definitiva, habiendo aprendido a examinar las cosas únicamente bajo el ángulo del condicionamiento y del no condicionamiento, los dos amigos habían llegado al punto de perfecta madurez de sus facultades. Solo les faltaba la llave de la visión directa. Los versos de Asaji eran esa llave. Habiendo rápidamente cortado los velos sutiles de la ignorancia que cubrían su ojo mental, él les proporciona la primera visión de la no muerte. Ellos habían comprendido las 4 nobles verdades y visto lo increado, el nirvana, más allá del carácter efímero de la existencia fenomenal en donde siempre reina la muerte. Ellos ahora estaban en la seguridad de la corriente del Dharma, convencidos de que la meta estaba a su alcance. Inmediatamente después de haber escuchado esta estrofa determinante, Colita pregunta en dónde se encontraba el gran asceta, el Tathagata.
Cuando le dijeron que residía cerca en el monasterio del Parque de los Bambúes, él desea ir inmediatamente, pero Upatisha le pide que esperase. «Vayamos primero a ver a Sanjaya», dijo, «y digámosle que hemos encontrado la no muerte. Si él lo puede comprender, su progreso hacia la verdad estará asegurado. Pero si no lo comprende enseguida, quizás posea la suficiente confianza para unirse a nosotros cuando vayamos a ver al maestro». Entonces, escuchando al Buda en persona, él comprenderá. Los dos amigos fueron a ver a Sanjaya y le dijeron: «Escucha, maestro, escucha. Un ser plenamente iluminado ha aparecido en el mundo. Su enseñanza está bien proclamada y sus monjes viven la vida plenamente purificada. Ven a verlo con nosotros». Sanjaya rechaza su invitación y les ofreció compartir con ellos la dirección de su comunidad de monjes. «Si aceptáis mi oferta», les dijo, «seréis ricos y reputados, seréis profundamente respetados». Los dos amigos no querían desviarse de su camino y ellos respondieron firmemente: «A nosotros no nos importaría permanecer discípulos toda la vida. Sin embargo, tú debes decidir ahora, pues nuestra decisión es definitiva». Sanjaya, muy indeciso, se lamentaba: «Yo no puedo ir. Hace muchos años que no soy un discípulo y que posee un gran cortejo de discípulos. Si yo tuviera que volver a ser un discípulo, sería como si un gran lago se convirtiese en un cucharón». Dos sentimientos contradictorios se enfrentaban en su corazón: su aspiración hacia la verdad y el deseo de conservar su estatus superior. Finalmente gana este último y Sanjaya se queda atrás. Sanjaya en esa época tenía unos 500 discípulos. Cuando supieron que los dos amigos habían decidido seguir al Buda, ellos desearon todos de manera espontánea unirse a ellos. Sin embargo, sabiendo que Sanjaya no iría, la mitad de ellos cambiaron de opinión y volvieron junto a su maestro. Viendo que había perdido tantos discípulos, Sanjaya se sintió tan abatido que, dicen las escrituras, salió sangre caliente de su boca. Hacia la realización de la enseñanza. A la cabeza de 250 compañeros ascéticos, los dos amigos fueron al parque de bambús. Viéndolos llegar, el Buda, que enseñaba el Dharma a sus monjes, anuncia: «Monjes, aquí llegan los dos amigos, Kolita y Upatisha. Ellos serán mis discípulos principales, un par bendecido». Cuando llegaron, todos los miembros del grupo saludaron respetuosamente al Buda, llevando sus manos unidas a su frente, y se posternaron delante de él. Los dos amigos hablaron entonces: «¿Podamos nosotros, Señor, recibir del bendecido la introducción y la admisión completa?» El bendecido respondió: «Venid, monjes, bien proclamado es el Dharma. Ahora vivid la vida santa para poner un término al sufrimiento». Con estas simples palabras otorgó la ordenación de monje a los dos amigos y sus compañeros. Desde entonces, los textos citan a Upatisha con el nombre de Sariputra, el hijo de Sari, según el nombre de su madre, y a Kolita con el nombre de Maha Mogayana, Mogayana el Grande, para distinguirlo de otros brahmanes del mismo clan como Ganaka Mogayana y Gopaka Mogayana.
Después de haberles otorgado la ordenación, el Buda se dirige a los 250 discípulos y les explica la enseñanza de tal manera que ellos llegaron rápidamente a la primera etapa de la liberación, la entrada en la corriente, y todos se vuelven arhats, exceptuando a Sariputra y Moggallana. Estos últimos entraron en retiro de manera separada, con el fin de continuar su esfuerzo hacia su objetivo final. Sariputra permanece en las cercanías de Rajagaha y fue a meditar a una cueva llamada la guarida del jabalí. Desde allí, él iba al pueblo a mendigar sus limosnas, lo que le daba la posibilidad de escuchar las enseñanzas del Buda. Lo que escuchaba del maestro lo reflexionaba y lo asimilaba, solo accediendo de manera metódica a la comprensión clara de la naturaleza fundamental de los fenómenos. Necesitó 14 días para llegar al estado de Arhat, la destrucción total de todas las manchas. Por su parte, Moggallana eligió, por razones que nos explican en los textos, un bosque cerca del pueblo de Kalabalaputta, en Magadha. Él medita con mucha disciplina, sentado o andando los 100 pasos, pero a pesar de su determinación, él caía a menudo en el sopor. Aunque luchaba para mantener el cuerpo y la cabeza erguidos, continuamente su cuerpo y su cabeza caían. En algunos momentos solo podía mantener los ojos abiertos con la fuerza de su voluntad. El calor tropical, el esfuerzo de sus largos años de aquí para allá, las tensiones interiores que él había experimentado, caían sobre él, de manera que al final de búsqueda, su cuerpo mostraba el agotamiento. El iluminado, con la gran solicitud del maestro hacia sus discípulos, no lo perdía de vista. Su visión superior a lo normal le mostraba las dificultades del nuevo monje. Entonces, él apareció delante de él gracias a sus poderes psíquicos. Viendo al maestro, una gran parte del cansancio de Moggallana desapareció. Entonces el iluminado le pregunta: «Moggallana, ¿estás somnoliento?» «Sí, señor». Entonces, Moggallana, si algún pensamiento hace que la somnolencia te invada, no debes de prestarle atención a este pensamiento, ni parar. Haciendo esto, puede que tu somnolencia desaparezca. Pero, si haciendo esto tu somnolencia no desaparece, debes de meditar sobre la enseñanza tal y como la has escuchado y estudiado. Debes de reflexionar y, cuidadosamente, examinar tu mente. Haciendo esto, puede que tu somnolencia desaparezca. Pero, si haciendo esto tu somnolencia no desaparece, debes de recitar de manera cuidadosa la enseñanza que has escuchado y estudiado. Debes de frotar tus orejas y masajear tus brazos y piernas. Debes de levantarte y después de haberte lavado los ojos, debes de mirar hacia todas las direcciones, alrededor de ti y debajo de ti, hacia las estrellas y las constelaciones. Debes de prestar atención a la percepción de la luz, a la percepción del día. Como de día y también de noche, como de noche y también de día. Así, con tu mente clara y sin nubes, debes de cultivar una mente llena de luminosidad, tus sentidos girados hacia el interior y tu mente no yendo hacia el exterior. Tú debes de andar los 100 pasos, consciente del ir y venir.
Haciendo esto, puede que tu somnolencia desaparezca. Pero si, haciendo esto, la somnolencia no desaparece, puedes, permaneciendo absolutamente consciente y atento, tumbarte con la postura del león sobre tu lado derecho, poner un pie sobre el otro, manteniendo en la mente el pensamiento de levantarse. Y, cuando te despiertes, debes levantarte rápidamente pensando: yo no debo complacerme en el confort y el reposo, ni permanecer tumbado disfrutando del sueño. Es así, Moggallana, que hay que entrenarse. El Buda aquí da una serie de consejos a Moggallana para vencer la somnolencia. El primer consejo, el mejor, es de no darle importancia al pensamiento que provoca o que precede al estado de somnolencia. Sin embargo, es el método más difícil. Si no lo dominamos, podemos invocar pensamientos enérgicos o reflexionar sobre la excelencia de la enseñanza o recitar algunas partes de memoria. Si estos procedimientos mentales no nos ayudan, podemos recurrir a movimientos corporales, como puede ser frotar las orejas, agitar el cuerpo, activar la circulación frotando los brazos y piernas, refrescarse los ojos con agua fría y, de noche, mirar la magnificencia del cielo estrellado. Eso puede ayudar a olvidar la somnolencia. Si estos métodos tampoco aportan ayuda, se debe andar de aquí para allá, conscientemente, para intentar vencer la lasitud poniendo el cuerpo en movimiento. Finalmente, si ninguno de estos 7 métodos es eficaz, simplemente podemos acostarnos y descansar un poco. Pero, en cuanto hayamos descansado, debemos levantarnos rápidamente sin permitir que aparezca de nuevo la somnolencia. Las instrucciones del Buda esta vez no finalizan aquí y continúan como sigue. Además, Moggallana, debes de entrenarte de la manera siguiente. Debes de pensar: cuando me dirijo a las familias para pedir limosna, no puedo ser orgulloso. Es así que tú debes de entrenarte, pues puede ocurrir que las personas absortas en su trabajo no han visto llegar al monje. Si es orgulloso, entonces puede pensar: me pregunto quién me ha enemistado con esta familia. Ellos parecen enfadados conmigo. Así, no recibiendo ofrendas de su parte, se sentirá perturbado, y estando perturbado, se enfadará, y estando enfadado, perderá el control de sí mismo, y si ha perdido ese control, su mente estará lejos de encontrar la concentración. Y entonces, Moggallana, debes de entrenarte de la manera siguiente. Pensando: yo no debo debatir. Es así que debes de entrenarte. El debate se acompaña siempre de mucha verbosidad, y con mucha verbosidad nace la agitación, y el que está agitado pierde el control de sí mismo, y si ha perdido este control, su mente estará lejos de encontrar la concentración. El Buda subraya aquí 2 tipos de comportamiento que hacen nacer la emoción y la agitación. En el primer caso, el monje está orgulloso de su estatus y tiene el respeto de los laicos. Si estos últimos están más atentos a su trabajo que a su persona, se sentirá perturbado y pierde su concentración. En el segundo caso, él siente un placer intelectual en debatir, se deja llevar por las diferentes opiniones y siente placer en vencer a los demás en el debate. Todo eso hace que su energía mental se pierda en cosas fútiles y perjudiciales. Si no podemos controlar nuestros sentidos o
que dejan vagar fácilmente su mente, volviéndose distraídos y agitados, se progresará de manera lenta y descuidadamente en la práctica. La unificación de la mente y la paz interior que se puede obtener por la meditación no será obtenida. Después de haber recibido estas instrucciones del Buda sobre la manera de vencer la somnolencia y de evitar la agitación, Moggallana le pregunta lo siguiente: Señor, ¿de qué manera puede ser explicado cómo un monje puede ser liberado por la eliminación del deseo? ¿Y cómo se convierte en aquel que, llegado al objetivo final, a la liberación definitiva de la esclavitud, a la vida santa definitiva, a la última perfección definitiva, es eminente entre los devas y los humanos? Respecto a eso, Moggallana, el monje, ha aprendido lo siguiente: nada se merece que nos apeguemos. Cuando un monje ha comprendido que nada se merece el apego, sabe todo inmediatamente, y sabiendo todo inmediatamente, comprende plenamente todas las cosas. Y cuando comprende plenamente todas las cosas, sea cual sea la sensación que experimente, que sea agradable, desagradable o neutra, él permanece en la contemplación de la impermanencia de estas sensaciones, contemplando el abandono. Contemplando esto, él no se apega a nada en el mundo. Sin apegos, él no es agitado, y sin agitación llega personalmente a la extinción completa de las perturbaciones. Él dice: el renacimiento ya no existirá. La vida santa ha sido vivida. La tarea ha sido realizada. Nunca jamás habrá tal o tal estado de existencia. Habiendo recibido del maestro estas instrucciones personales, Moggallana continuó su entrenamiento con mucha disciplina, luchando vigorosamente contra los obstáculos interiores. Durante los muchos años de vida ascética, él ya había suprimido una gran parte del deseo sensual y la malicia, el primero y segundo de los 5 impedimentos. Ahora, con la ayuda del Buda, él luchaba contra la somnolencia y la languidez, y contra la agitación y la inquietud, el tercero y cuarto impedimento. Superándolos, pudo llegar a los estados meditativos que trascienden el mundo de la forma material, que abren la vía al conocimiento penetrante de la realidad. Él llegó y disfrutó de la beatitud del primer jhana, un estado de concentración y de absorción profundas. Progresivamente, pensamientos profanos surgieron y captaron su atención, llevándolo al nivel de la conciencia sensorial. El Buda vino a ayudarlo, sin darle instrucciones detalladas como antes, sino otorgándole una breve indicación que le permitió salir del problema. El bendecido le advirtió: no debería tener una falsa sensación de seguridad por haber llegado al primer jhana, sino que tendría que luchar para perfeccionarlo y para controlarlo por completo. Siguiendo este consejo, Moggallana perfecciona el primer jhana, y ningún pensamiento profano lo perturbó nunca más. Habiéndose establecido firmemente en el primer jhana, él accede después al segundo jhana, llamado el noble silencio, porque en esta absorción cada pensamiento discursivo desaparece. De esta manera, él avanza por etapas hasta el cuarto jhana, a partir del cual aún progresa en la concentración, llegando a los 4 estados de absorción inmaterial o jhana de los mundos informales,
y la cesación de la percepción y la sensación. Obtuvo entonces la concentración sin signos de la mente, que es libre de todo eso que marca o indica la existencia condicionada. Sin embargo, esta realización no era la última, pues incluso a ese nivel él desarrolla un apego sutil hacia la experiencia elevada que él vivía, apego que aún es el signo o la marca de la ilusión que permanece impresa sobre una realización espiritual elevada de la más grande pureza. Sin embargo, rompe esas últimas y muy sutiles cadenas gracias a las instrucciones del Maestro y obtuvo el fruto final, la perfecta liberación de la mente y la liberación a través de la sabiduría en toda su plenitud y profundidad. El venerable Mahamogayana se convirtió en un arhat. Como Sariputra, Mogayana era un arhat liberado de las dos maneras. Todos los arhat son idénticamente y perfectamente liberados de la ignorancia y del sufrimiento, pero podemos separarlos en dos grupos según sus habilidades en la meditación. Los que pueden lograr las 8 liberaciones, incluyendo la realización de los 4 yanas del mundo informal y la realización de la cesación, se les conoce como liberados de las dos maneras, liberados del cuerpo material gracias a las absorciones informales y liberados de todas las manchas a través del camino del estado de Arhat. Los que no han logrado las 8 liberaciones, pero que han destruido todas las manchas gracias a la sabiduría, son llamados liberados por la sabiduría. Además, Mogayana no había solo logrado las etapas sucesivas de la concentración meditativa, pero también había explorado las vías del poder psíquico, adquiriendo así el dominio de los poderes espirituales superiores. Como él mismo decía, se había convertido en alguien que gracias a la ayuda del maestro, el discípulo había llegado a la inmensidad de los poderes espirituales superiores. Este progreso no dura más de una semana. Fueron 7 días de una extraordinaria transformación interior, marcados por grandes sufrimientos, batallas y triunfos espectaculares. La intensidad y la profundidad de la determinación de Mogayana durante ese breve período han debido de ser asombrosas. Una persona como él, dotada de una mente tan despierta y tantos dones naturales, ha debido ejercer un esfuerzo muy intenso para cortar todos los lazos que le unían a este mundo. Para comprimir en una sola semana una experiencia interior de tal inmensidad, ha necesitado virtualmente contraer e incluso disolver los límites del tiempo y del espacio. Se dice que, cuando llegó a la iluminación, el Buda recordó 91 eones durante la primera vigilia nocturna. Cuando él consiguió sus poderes superiores, Mogayana sin duda también revivió en su mente muchos eones de contracción y expansión del universo. El concepto de la duración inmedible del tiempo se aplica completamente aquí. Para una persona ordinaria, atrapada en la prisión de sus sentidos, una semana no es nada más que 7 días. Pero para quien atraviesa el velo de los fenómenos aparentes y llega a las profundidades subliminales de la realidad, el infinito puede surgir de los límites de la finitud. Mogayana relata más tarde que él había llegado al estado de Arhat gracias a la penetración rápida en una semana, pero que su progresión fue difícil y necesitó la ayuda bondadosa del maestro.
Sariputra llegó también al estado de Arhat por la penetración rápida en 2 semanas, pero su progresión fue fácil. Moggallana llega más rápidamente a la meta que Sariputra porque el Buda lo guiaba y lo inspiraba personal e intensivamente, y también porque él tenía menos cosas que comprender. Sariputra era superior a él por la independencia de su progresión y por la envergadura de su conocimiento.